¿Y No, cómo había funcionado anteayer para un webinar con Brasil? Entonces, muy bien. Te veo muy bien, Irene. ya estamos en línea en Facebook. Muy bien, sí. Entonces yo pues salgo, pero estoy aquí, escondida, pero estoy aquí. Muy bien. Muy bien, pues muy buen día. En nombre de la doctora Irene Espiño, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a esta octava jornada Derechos Humanos en los tiempos de la pandemia, que lleva por título Las limitaciones al derecho de circulación y libertad de movimiento. Un tema de especial importancia en el momento en el que nos encontramos, pues guarda relación con las limitaciones a la movilidad que se han establecido en la mayoría de los países como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19 y en específico con el decreto publicado el pasado 22 de abril en el periódico oficial del Estado de Coahuila, por el que se establecen limitaciones a la movilidad de las personas, a la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de dicho decreto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como por la sentencia emitida el 11 de mayo posterior por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, a cargo de la ponencia del magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Me permito presentar a las y los panelistas. La doctora Verónica Yasmín García Morales es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y diploma de Estudios Avanzados en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y directora del Máster en Prevención de la Radicalización en esa misma universidad. Muy bienvenida, doctora Verónica. Muchas gracias, Rodrigo Santiago. Presento también al doctor Marco Olivetti, es profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de Jurisprudencia, Economía, Ciencia Política e Idiomas, graduado en Derecho en la Universidad de Roma en 1989 y en 1995 adquirió el título de doctor en Derecho Constitucional y Derecho Público General en la Universidad La Sapienza de Roma. Es autor de 4 monografías y 230 ensayos sobre derecho constitucional italiano y comparado, publicados en revistas y libros italianos y extranjeros. Ha participado como experto en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en varias conferencias internacionales organizadas bajo el Consejo de Europa. Muy bienvenido, doctor Olivetti. Buenos días. Presento también a la doctora Ana Ilenia Guerra Vaquero, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la tesis doctoral Voluntades Anticipadas, Optimización y Gestión de su Información en España y en la Unión Europea, y actualmente se desempeña en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Muy bienvenida, doctora Ana Ilenia. Muchas gracias. Presento también a Sofía de Robina Castro, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012 colaboró en la organización Sin Fronteras. De 2013 a 2015 trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en febrero de 2015 ingresó al Centro PRO como abogada en el área internacional, en donde acompaña procesos de defensa y litigio internacional en casos de graves violaciones a derechos humanos, especialmente desaparición forzada y tortura sexual, participando en casos como Atenco, Ayotzinapa y Gobierno Espía. Acompaña también procesos de migración y personas defensoras, así como de protesta social. Muy bienvenida, Sofía. Muchas gracias, buenos días. También al magistrado Luis Efrén Ríos Vega, es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, en estudios avanzados en derechos humanos, es fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Muy bienvenido, magistrado. Gracias, Rodrigo. La dinámica será la siguiente. Presentaremos en la pantalla 3 preguntas que tienen que ver con el tema de esta jornada. A continuación les daré la palabra hasta por 15 minutos a cada uno de los panelistas en el mismo orden de presentación y una vez finalizada su intervención daremos espacio a una ronda de preguntas de
respuestas. Veremos en este momento las preguntas en la pantalla. Bueno, aquí están las preguntas detonadoras de esta jornada. Y a continuación le daré la palabra a la doctora Verónica Yasmín García Morales. Adelante, doctora. Muchas gracias, Rodrigo Santiago, por la amable. Muchas gracias, Rodrigo Santiago, por la amable presentación. Muy buenos días en México, buenas tardes desde España. Quiero dedicar mis primeras palabras para expresar mi agradecimiento a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en particular a su directora, la doctora Irene Espiño, por la invitación para participar en este seminario. Y también quiero expresar mi emoción de estar virtualmente en México para reflexionar sobre los derechos humanos. Un tema que sin duda es crucial para la vida de las personas y también es fundamental para, nunca mejor dicho, la salud y el buen funcionamiento de las sociedades democráticas. Y bien, el tema que se nos plantea hoy, al cual vamos a reflexionar a través de este seminario sobre las limitaciones a los derechos de circulación y las libertades de movimiento, es un reto que, al igual que muchos otros temas, ya se venían planteando también con anterioridad a la emergencia sanitaria global que ha sido provocada por la COVID-19. ¿Cuáles son estos retos que nos planteamos respecto a la movilidad? Bueno, la movilidad humana, la movilidad global y a una escala más local, que sería incluso la movilidad urbana. Creo que es importante también hacer referencia a ella, porque precisamente en la actualidad nos podemos definir más como seres urbanos. Y esta arista creo que también nos da cuenta de estas limitaciones a los derechos de circulación y libertad de movimiento. De hecho, actualmente más de la mitad de la población vive actualmente en ciudades y en América Latina este porcentaje es todavía mucho mayor, ¿no? Son 8 de cada 10 personas quienes viven y habitan en ciudades. Por tanto, esto también pone de relieve una especial complejidad y un contexto que unido a la pandemia, un contexto urbano que unido a la pandemia, pues también nos dará cuenta de que estas limitaciones al derecho de circulación y a la libertad de movimiento no pueden realizarse de forma homogénea y que muchos de estos criterios también tendrán que ver con esa proporcionalidad. Bien, en estos primeros retos que se plantean para la movilidad, para garantizar de forma efectiva el derecho de circulación y libertades de movimiento, como les decía, en ese contexto de la ciudad, que también en contraste con los entornos rurales tiene especial importancia en este contexto, lo que ya se planteaba era la necesidad de articular de forma efectiva pues, el derecho de circulación y la libertad de movimiento con el derecho a, por ejemplo, la salud, el derecho a la protección medioambiental, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad de empresa, garantizar las actividades económicas, el turismo. Todo esto, toda esta necesidad de articular los distintos derechos y libertades, bueno, estaba ya planteado desde antes de la pandemia, pero con la pandemia, repito, pues adquiere una complejidad y una intensidad realmente relevante. Bien, por tanto, en un primer momento nos tendríamos que preguntar cómo garantizar de forma efectiva estos derechos humanos que, por ejemplo, en el contexto urbano
a partir de la ciudad también empieza a surgir o a emerger un derecho humano específico con unas características propias que no es sino el derecho a la ciudad, que de hecho ya está recogido como un derecho constitucional en la Constitución de la Ciudad de México de 2017, y que, bueno, a partir de aquí, la idea clave no es otra sino la reivindicación de la garantía efectiva de los derechos en y desde la ciudad. Por tanto, ¿cómo ponderamos esta complejidad de derechos que se proyectan en un escenario urbano en el contexto de la pandemia de la COVID-19? Entonces, aquí ya me sitúo de lleno en la primera pregunta, es decir, ¿cómo determinar si son legítimas esas restricciones a la libertad de circulación y de movimiento que se han implementado a través de distintas actuaciones gubernamentales? Por tanto, esta legitimidad de estas restricciones solo van a atender o han de atender a una finalidad muy específica y que no es otra que garantizar también el ejercicio de otro derecho o de otra libertad pública. En este caso, esas restricciones a la libertad de circulación y de movimiento únicamente se explican o son legítimas si detrás está esa garantía de la protección de la vida, del derecho a la vida o del derecho a la salud. Por tanto, aquí en esta primera pregunta estaríamos situados sobre todo en el ámbito de la ponderación de los derechos. Y de hecho, si nosotros analizamos los distintos instrumentos que recogen pues la libertad de circulación y de movimiento, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, señala el contenido de este derecho, señala que no serán objeto de restricciones, salvo, es decir, el propio instrumento ya recoge esa posible restricción, salvo que estén previstas en ley, que esto es uno de sus requisitos y una de sus garantías, y que sean para proteger la salud, por ejemplo. Así veremos cómo los distintos instrumentos jurídicos prevén en un ámbito muy abstracto y muy genérico lo que sería esta restricción de la libertad de circulación y de movimiento. Por tanto, en este primer punto, en lo que se refiere a la ponderación de los derechos y libertades, pues primero habrá que identificar qué derechos son los que hay que articular, en este caso concreto, el derecho de circulación y la libertad de movimiento con el derecho a la vida y la protección de la salud. En un segundo momento, de acuerdo ya con las circunstancias del caso específico, en este caso, de acuerdo con las circunstancias que se dan a partir de la COVID-19, pues intentar asignar peso tanto a la libertad de movimiento como al derecho a la salud, para finalmente, en un tercer momento, determinar cuál de estos dos derechos, pues, vamos a decir, prevalece respecto del otro en un contexto determinado. Y aquí hemos visto que ha sido el derecho a la salud el que ha tenido en este contexto, y sobre todo cuando los contagios han sido más acuciantes, pues aquí sí que ha habido una mayor protección del derecho a la salud y por tanto se ha limitado esa libertad de circulación y de movimiento. Pero aquí la idea clave es destacar que esa restricción o esa limitación a estos derechos o libertades solamente serán legítimas en la medida en que protejan otro derecho u otra libertad pública, o en este caso como es el derecho a la salud. En un segundo momento, habría que reflexionar sobre cuáles son los límites que tiene el poder público al limitar los derechos y las libertades. Por tanto, el acento, en el primer punto el acento está en la garantía efectiva de los derechos y en el segundo punto está en la limitación efectiva del poder público. Y entonces aquí ya dejamos ese escenario más amplio de la ponderación y nos centramos en lo que sería ese test de proporcionalidad. Para saber si estas medidas además son proporcionales, pues habrá que ver si superan este test de proporcionalidad. En este sentido, vemos cómo, bueno, todo el fundamento, tanto constitucional como legal, de estas acciones o actuaciones de los gobiernos
también se señalan estas excepciones o restricciones a los derechos de forma muy genérica. Entonces, ya será a través del test de proporcionalidad donde se pueda concretar si esa actuación efectivamente es conforme a, por ejemplo, los preceptos constitucionales o las leyes que desarrollan esos preceptos. Aquí el test de proporcionalidad adquiere, por tanto, un protagonismo muy marcado. Y pues lo que se ha de tener en cuenta son los 3 requisitos que se conocen, ¿no?, del test de proporcionalidad para saber si estas medidas o estas restricciones que establecen las acciones gubernamentales no vulneran los derechos o no vulneran esta libertad de circulación y movimiento. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, a partir de la declaración del estado de alarma, en el 14 de marzo de 2020, pues hubo un confinamiento muy severo que en principio era legítimo o es legítimo para proteger el derecho a la vida y a la salud, pero hay que entrar ahora sí que a cada una de esas medidas e ir aplicando este test de proporcionalidad. Y en este test, sobre todo, vamos a identificar tres criterios claves. El primero de ellos es que esta medida sea idónea, útil y adecuada para el fin que persigue. Que limitar esta libertad de circulación sea idónea para proteger el derecho a la salud. Por tanto, si nosotros dijéramos vamos a limitar la libertad de expresión en las redes sociales para proteger el derecho a la salud, quizá aquí empezaríamos a tener dudas sobre si pasa esta primera fase esta medida. Por tanto, también es bien conocido que en ese momento cuando se declara el estado de alarma, pues tampoco se conocía a ciencia cierta, y aquí incorporamos un elemento también que es clave y que marca este contexto, que es la incertidumbre y este escenario de riesgo de tampoco tener un conocimiento cierto sobre las consecuencias o los efectos que puedan tener determinadas medidas. Por tanto, para saber si esa medida es adecuada, útil o idónea para cumplir el fin de proteger el derecho a la salud, pues este escrutinio será sobre todo ex post, ¿no? El segundo criterio a tener en cuenta en este test de proporcionalidad, entonces, hará referencia a que esta medida sea necesaria, es decir, que sea imprescindible y que no exista otra alternativa a limitar el derecho de circulación o la libertad de movimiento para proteger el derecho a la salud. Es decir, que sea imprescindible, que efectivamente no haya otra alternativa para poder garantizar estos otros derechos. En este caso, por ejemplo, si contáramos ya con una vacuna, pues quizá un confinamiento con las características que hemos tenido y que limitan estas libertades de movimiento, pues estarían injustificadas. Y el tercer punto tiene que ver con esa decisión ponderada y equilibrada, y aquí volveríamos otra vez a esa idea de la ponderación de los derechos y las libertades que pues entran en este caso en relación, ¿no? Aquí estaríamos hablando otra vez del derecho a la salud y de la libertad de circulación y de movimiento. Aplicando además esta regla máxima de cuanto mayor sea, por ejemplo, el grado de afectación de la libertad de circulación, cuanto mayor afectemos a esta libertad de circulación, pues mayor tiene que ser esta protección del derecho a la salud. Bien, con este test de proporcionalidad también vemos cómo no se pueden tomar medidas tajantes, y de hecho al confinamiento sí que hubo excepciones para poder garantizar, por ejemplo, los servicios esenciales, es decir, se podía salir para pues, hacer la compra en el supermercado, para comprar medicamentos en la farmacia, para que el personal sanitario pudiera acudir a los hospitales y realizar sus funciones. Todo aquel personal que desarrolla actividades básicas y esenciales estaban en la excepción, ¿no?, de este confinamiento tan severo. Por tanto, vemos cómo pues, hay que atender a esas circunstancias del caso específico. De allí que estas medidas son proporcionales en la medida en que se cumpla este test.
Sobre todo en los dos primeros momentos, en cuanto a si esa medida es idónea, útil y también necesaria, aquí sí que vemos ese margen, un mayor margen de apreciación de los gobiernos, que entraría en ese margen de discrecionalidad incluso técnica, porque, como les decía, el conocimiento incluso actualmente de la ciencia no es ni absoluto ni tampoco es del todo certero. Por tanto, aquí es donde hay un mayor margen de decisión para determinar esas medidas que restringen la libertad de movimiento. Y aquí se incorpora además otro principio que actualmente se aplica sobre todo al ámbito del derecho ambiental en la Unión Europea, que es el principio de precaución. Es decir, para prevenir daños mayores al derecho a la salud, en este caso, pues se prevé un confinamiento como el que se estableció en el caso de España con el decreto de alarma a partir del 14 de marzo. Luego, es verdad que estas medidas pues van desescalando, como se ha dicho, y bueno, también se toman distintas medidas para desarticular todas estas limitaciones de forma gradual y que permitan entrar a lo que tantas veces se ha denominado, ¿no?, como esta nueva normalidad que nos viene acompañando desde que empezamos el siglo XXI ante escenarios de riesgo. En ese caso fueron los atentados terroristas del 11S en 2001 y ahora estamos ante la nueva normalidad, pero por una emergencia sanitaria global a partir de la COVID-19. En este sentido, lo que se nos plantea también es reflexionar, como en aquel primer momento, si la nueva normalidad, en ese caso del derecho a la seguridad, en ese caso por una amenaza terrorista, si también estaríamos dispuestos a configurar una nueva normalidad del derecho sanitario, del derecho a la salud ante una emergencia sanitaria como la pandemia de la COVID-19. Bueno, estos serían un poco esos aspectos en cuanto a la ponderación y el test de proporcionalidad. Y finalmente, porque me queda muy poco, bueno, de hecho ya no me queda tiempo, pero solamente quería señalar respecto a la última pregunta, que estaría más vinculada con la movilidad internacional. ¿Cómo afecta a las personas todas estas restricciones o estos controles que pueden haber de las fronteras o los controles aduaneros? Pues afecta, como afectó toda esta perspectiva o esta nueva perspectiva del derecho de la seguridad, ahora sobre, por ejemplo, los controles, añadimos a estos controles de seguridad enfocados a evitar o prevenir amenazas terroristas, pues ahora incorporaremos a ese catálogo también los controles sanitarios para pues garantizar esa percepción de seguridad respecto al derecho a la salud. Únicamente señalar que en cualquier caso el acento ha de estar en la garantía efectiva de los derechos humanos, en la mayor protección de estos derechos. El acento también ha de estar en los límites al poder público cuando establece límites y finalmente que todas estas reflexiones como juristas y como sociedad en su conjunto nos lleven a actuar no solo desde ese miedo ya más irracional, sino de ese miedo para prevenir escenarios de tanta vulnerabilidad como el que estamos viviendo ahora. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias, doctora Verónica. Doy el uso de la palabra al doctor Marco Olivetti. Adelante, doctor. No sé si nos está escuchando el doctor Olivetti. Bueno, veremos si se soluciona ahí la comunicación con el doctor Olivetti. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Ana Ilenia Guerra Vaquero. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes desde España. Buenos días desde México.
Yo para empezar a responder a la primera pregunta relativa a la legitimidad de las restricciones de la libertad de circulación temporal emitidas por el gobierno, me gustaría dar una serie de datos. Los datos están tomados de la página web del Ministerio de Sanidad de España, y para contextualizar un poco ante qué situación estamos moviéndonos, ¿no? Sobre realmente todas estas cuestiones jurídicas, sobre qué se derivan, ¿no? De cuántas personas estamos hablando. Pues bien, a fecha 16 de junio de 2020, en Europa se hablaba de más de 2 millones de casos, en el mundo entero de casi 8 millones de casos. En España, casos confirmados hay unos 245.000, y en Canarias hemos tenido unos 2.400 casos afectados. La cuestión de la insularidad del archipiélago canario responde también a esa repercusión relativamente baja con respecto, por ejemplo, al territorio nacional en nuestro caso, unida además a la temperatura, según han dicho las fuentes científicas. Dentro de esta pandemia tenemos que hablar también de una diferencia, por lo menos en el caso de España, de las medidas adoptadas entre las distintas comunidades autónomas, lo cual también sería un tema a discutir, habida cuenta de que si bien el Estado central es el competente a la hora de legislar, las comunidades autónomas han ido adoptando una serie de medidas de cara a la desescalada. Pues bien, al plantearnos si son legítimas o no las restricciones a la libertad de circulación, en primer lugar, la Constitución española de 1978 habla de la libertad y la seguridad de las personas, que sería en cuestión el derecho fundamental a discutir. También la Constitución española refiere la libertad de elegir la residencia y circular por el territorio nacional, que sería otro derecho que se ha visto también vulnerado. Y el artículo 139, por último, plantea que todos los españoles... Forse è caduta la connessione, ma sono di nuovo connesso adesso. Bueno, decía que el artículo 139 habla de la necesidad, ¿no? de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Cosa también que que no ha sido, ¿no? respetada en todos los términos a la hora de la desescalada. En el caso de la Constitución española, prevé que sea una ley orgánica la que regula el estado de alarma. En este caso se trata de una ley del año 81 que ha sido poco recurrente, ¿no? El estado de alarma más reciente que había habido fue en el 2010 con el conflicto de los controladores aéreos, que fue un momento en el que se cerró el espacio ante la dejadez de funciones del colectivo y todos los conflictos que ello supuso. La Ley Orgánica 481 habla del estado de alarma en circunstancias excepcionales, extraordinarias, cuando se haga imposible el mantenimiento de la normalidad. Y es ahí cuando se ha adoptado esta medida, ¿no? Ante una imposibilidad del mantenimiento de la normalidad con las cifras que estamos barajando. No sé cómo lo habrían vivido ustedes, ¿no? Pero al principio mi opinión estaba un poco escéptica, ¿no? Parecía que no me terminaba de creer lo que pasaba. De hecho, el día del estado de alarma, el día de la declaración del primer estado de alarma, yo salí a tomar un café y decía, qué raro, no hay gente por la calle, ¿no? Estaba todavía un poco inconsciente de la repercusión de lo que estaba pasando. Pero bueno, lo cierto es que las medidas fueron de un día para otro. El confinamiento fue radical, no fue algo progresivo, no se nos avisó, no estábamos preparados, ¿no? para estar en casa ninguno de nosotros. Y bueno, parece que las medidas han ido siendo más restrictivas, un poco fruto de la improvisación y de la exponencialidad que adoptaba la pandemia. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo es el que declara en España el primer estado de alarma en el caso del COVID, y la limitación de la libertad de circulación de las personas
reduce la circulación a las vías de uso público para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para acudir al lugar de trabajo aquellas personas que trabajaran en sectores considerados esenciales. Particularmente en mi caso, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria pertenece al Cabildo Insular y obviamente pues se declaró que un instituto con prestaciones de asistencia sociosanitaria era servicio esencial, con lo cual, no obstante estábamos confinados, los compañeros pues seguíamos acudiendo al centro de trabajo. Para ello se nos tuvo que habilitar una credencial del Servicio de Recursos Humanos, ¿no? Porque realmente pues nos paraban por la calle y nos paraba la policía y tenías que mostrar a dónde ibas. La verdad que no sé, la vivencia mía por lo menos era de estar en una película, ¿no? Ver todo desértico, ver hasta dónde estábamos llegando por la situación. Es decir, era algo gradual de cara a interiorizar el problema. Por supuesto, también una de las medidas que se adoptó, o sea, es decir, una de las excepciones a la libertad de circulación era la de la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables, y también el desplazamiento a las entidades financieras y de seguros, pero si bien esta medida fue regulada con posterioridad porque realmente todas las entidades adoptaron las medidas telemáticas, ¿no?, para evitar el desplazamiento. Por tanto, el Ministerio del Interior, que es quien podía acordar el cierre de las carreteras o de los tramos por razones de salud pública, tenía el deber también de informar a las administraciones autonómicas, ¿no? Porque era importante, era relevante de cara a las fronteras entre comunidades autónomas también saber qué estaba pasando. Por lo tanto, una vez también hecho el juicio de proporcionalidad por parte de la compañera, creo que la conclusión es que en la ponderación de derechos vulnerados parece que el principio rector de salud pública tenía que imperar en este caso, ¿no? Y la protección de la vida y la integridad física ha primado sobre la libertad de circulación. Y en nuestro caso creo que ha sido legítima en tanto en cuanto ha emanado de las autoridades competentes, ha estado dentro de los supuestos tanto de la Constitución como de la ley orgánica, y ha sido una cuestión también de necesidad. Con respecto a la segunda pregunta, se habla de si es proporcional o justificado el arresto de las personas que salían a la calle, ¿no?, en medidas de confinamiento. En nuestro caso, en Canarias, pues fue muy sonado, ¿no?, el tema de la gente que seguía yendo a la playa a hacer deporte al aire libre, todos los drones, cómo empezaron a captar imágenes. Era bastante llamativo, ¿no? Porque por un lado uno pensaba, bueno, ¿qué más da, no? Está él solo corriendo por la playa, pero por el otro lado es como, oye, ¿y por qué él y no todos los demás? ¿Por qué no estamos todos los demás corriendo en la playa? ¿No? Era esa doble sensación, ¿no? Esos sentimientos encontrados creo que hemos tenido un poco todo de injusticia y por otra parte, de decir, es que no nos queda otra. Entonces, en el caso español, las leyes que regulan el régimen sancionador en el estado de alarma han sido la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana. Esta ley es conocida como la Ley Mordaza y se ha intentado, bueno, se ha recurrido, ¿no? Se ha intentado derogar, pero ha dado la coincidencia de que en el estado de alarma ha estado vigente. La otra ley es la Ley General de Salud Pública, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y, por supuesto, el Código Penal. Entonces, lo que hace el Real Decreto que declara el estado de alarma es aludir a las leyes, ¿no? Dice que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, que son las que he mencionado, y en los términos además establecidos en la ley orgánica que declara el estado de alarma.
La Ley de Seguridad Ciudadana, que creo que ha sido la más sonada, ¿no? en estos momentos, ha establecido la famosa sanción de hasta 600 euros, como decíamos aquí, por ir al supermercado que no era más el cercano al de tu hogar, ¿no? La picaresca llevaba también a la gente pues a coger el coche y darse un paseo aunque fuera hasta el supermercado, no al más cercano de casa, sino a otros un poquito más lejos. Pero claro, no estaba dentro de los supuestos. Y ese es uno de los supuestos más cotidianos, los que se han puesto muchísimas multas, ¿no? De hasta 600 euros. Otros casos de arrestos, al principio se veía también, no sé si les llegaban las imágenes en un hotel en Tenerife, una señora que sacaron del agua, bueno, eran las primeros resquicios, ¿no? Así de sintomáticos de este estado de alarma. Y los otros arrestos que se han producido han sido también cuando la gente se ha juntado en las casas, ¿no? Las reuniones familiares, que también han sido después, como ha quedado acreditado, pues fruto de expansión, ¿no? de la pandemia. Entonces estas reuniones clandestinas también han sido muy sonadas, incluso alguna fiesta clandestina en algún local han sido como los supuestos más cotidianos de sanciones administrativas. La infracción leve va hasta 600 euros, la infracción grave, una de ellas es la obstrucción a las autoridades, empleados públicos o corporaciones oficiales por el ejercicio legítimo de sus funciones, y la multa va de 600 a 30.000 euros. Y finalmente las sanciones muy graves, por ejemplo, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición, van desde 30.000 euros a 600.000 euros. A 10 días de la declaración del estado de alarma, los periódicos ya hablaban de casi 1.000 detenciones. El periódico el 20 de mayo publicaba que se han impuesto un millón más o menos de sanciones por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ha habido unos 8.418 detenidos en total. Estos niveles lo que hacen es que España ha sido uno de los países más sancionadores de su entorno, aunque el ritmo de sanciones y detenciones se ha ido reduciendo desde que se inició, obviamente, el desconfinamiento. Los cuerpos de seguridad que han impuesto las sanciones son en su mayoría los policías locales, ¿no? Seguidos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Entonces, ¿han sido legítimas o no esos arrestos? Como les digo, creo que tenemos sentimientos contradictorios porque todos queríamos salir, todos queríamos ir a la playa y todos queríamos ver a nuestra familia, pero evidentemente cualquier salida que no fuera la indispensable, y también las indispensables, ponían en riesgo a todos los ciudadanos. Y para ir concluyendo mi intervención, en cuanto a la tercera pregunta sobre el impacto de las restricciones de circulación y movimiento en materia de aduanas, vuelos, libre tránsito de buques y cruceros, el caso de Canarias supongo que es más particular, ¿no? Por el tema de la necesidad que tenemos del espacio aéreo. Por lo tanto, creo que también fue determinante el hecho del cierre de fronteras para evitar una mayor expansión del virus en nuestro caso. Tanto el tráfico aéreo como el tráfico marítimo ha sido limitado, y ahora que se está abriendo están muy definidas las restricciones. AENA, que es la autoridad AENA es la Agencia de Aeropuertos Españoles y de Navegación Aérea, estableció una alerta sanitaria en la que dicen que debido a la crisis sanitaria del COVID no se permite viajar salvo por razones inaplazables. Estas razones inaplazables tienen que tener el carácter de razones laborales o tienen que ser muy bien justificadas. Por supuesto, a la hora de viajar obligan al uso de la mascarilla, a cuestionarle, ¿no? a las compañías aéreas
las alternativas de viaje. Y lo que dice también la alerta sanitaria de AENA es que el 21 de junio es cuando concluyen las restricciones de entrada por los puertos fronterizos de aeropuertos y los ciudadanos de la Unión Europea ya no deben guardar la cuarentena a su llegada. Por lo tanto, se va a denegar hasta nuevo aviso a los nacionales de terceros países, salvo las excepciones contempladas. Y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana era el que podía modificar en el caso de la reducción de los servicios esenciales. En un primer momento, en el estado de alarma, se habló de una reducción a la mitad. Estas medidas fueron cambiando según fueron siendo prorrogados. Bueno, el estado de alarma sí ha ido siendo prorrogado y bueno, las medidas están ahora adaptadas un poco a la desescalada, si bien no hemos vuelto del todo a la normalidad. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención y hablamos ahora, seguimos hablando ahora en el debate. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Ana. Le doy el uso de la palabra al doctor Marco Olivetti. No sé si nos está escuchando. Porque yo he tenido una cierta dificultad en escuchar las intervenciones anteriores. Entonces, no sé si la conexión que tengo es suficientemente buena para este tipo de instrumento que utilizo casi por primera vez. Y en segundo lugar, pido disculpas por el hecho que el español no es mi lengua maternal. Es un placer estar, de todas maneras, estar aquí y agradezco por la invitación a la doctora, al moderador. Es un placer compartir esta mesa virtual con las dos ponentes que hablaron antes de mí y con el doctor Luis Efrén Ríos Vega. Voy a intentar de decir algo sobre las tres preguntas, si las restricciones a la libertad de circulación son legítimas, si han sido proporcionales. Y cómo impacta en la libertad de circulación la restricción en materia de aduanas, vuelos y así continuando. Primero, No estamos escuchando al doctor Olivetti, ¿verdad? Doctor, no se escucha su audio. Damos espacio entonces a Sofía de Robina, mientras vemos si se puede conectar de nuevo y podemos escuchar al doctor Olivetti. Adelante, Sofía, bienvenida. Muchas gracias, muchos saludos a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto compartir además esta mesa dentro de una serie además de reflexiones que han tenido desde la Academia Interamericana y en conjunto con la ONU, con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el contexto de COVID, que creo que nos abre la puerta sobre la importancia que son los derechos humanos en todo contexto, pero más en contextos tan adversos como los que enfrentamos en esta pandemia. Y recordar que además en cualquier supuesto, pero más en una crisis, hay rutas claras y hay límites claros para el actuar de las autoridades, sobre todo para proteger los derechos de las personas y garantizar su dignidad. Y en eso los derechos humanos tienen mucho que aportar. Además, desde la universalidad
de los derechos humanos, pero también la universalidad de la pandemia, que nos permite tener estas pláticas y estos diálogos internacionales para ver también qué medidas han funcionado en un lugar y en otro no. Creo que es una apuesta importante y que espero que a la larga, y una vez que pasemos por este contexto, nos permita seguir reflexionando en cómo a nivel internacional podemos utilizar los derechos humanos para limitar casos de violaciones. Desde el Centro PRO, una organización que está en la Ciudad de México, pero que sobre todo acompañamos casos a nivel nacional, es una organización jesuita fundada hace más de 30 años. Hemos acompañado casos concretos de violaciones a derechos humanos a través del litigio, y en particular el litigio integral. Y en estos tiempos de pandemia hemos tratado de acompañar rostros que se han visto afectados por su especial vulnerabilidad frente a la pandemia. En particular, por ejemplo, personas privadas de libertad, interponiendo recursos, amparos indirectos en casos en donde se encuentran en situación especial de riesgo, no solamente por las condiciones previas en las cárceles, sino por la condición, en un caso, una mujer embarazada, en otro caso, una persona adulta mayor que enfrentan ante la pandemia, acompañando también casos de migrantes en estaciones migratorias o frente a la necesidad de regularse en contextos como la pandemia, entre otras, y es a partir del acompañamiento de esos casos y esas personas que podemos ver también cómo los derechos humanos al final se encuentran en rostros concretos que son lo que nos impulsan a seguir buscando las mejores condiciones y generar debates que nos permitan, por un lado, atender la salud, que es indudable, pero también generar condiciones que no los pongan en mayor riesgo de los que ya estaban. En particular sobre el tema de la mesa, sobre si son legítimas las restricciones, diría que depende en cada caso y en qué momento y cómo se tomen estas medidas. Sin duda, creo que no podemos poner en duda que la salud definitivamente es un fin legítimo bajo el cual se pueden restringir los derechos humanos sabemos que no son absolutos, y que derechos como la movilidad se pueden establecer con limitaciones, como incluso lo establece la propia Constitución en el caso mexicano. Creo que el debate está no en si se puede o no limitar, sino en qué supuestos, bajo qué medidas, en qué condiciones, para entonces cumplir con los estándares en materia de derechos humanos y que ya Verónica desarrolló ampliamente a través del test de proporcionalidad. Antes de entrar a ese punto, quisiera mencionar muy brevemente que existe un primer debate relacionado con la competencia de quienes pueden emitir este tipo de facultades. Y no quiero entrar a mucho detalle porque seguramente el magistrado Luis Efrén Ríos podrá detallar a mucho mayor profundidad a través de la acción inconstitucional que resolvieron este análisis de competencias. Simplemente decir que en estos debates sobre si la salud, aún entendiendo que hay una concurrencia que supone que tanto las autoridades en los estados como a nivel federal tienen obligaciones y pueden actuar, también entender que estamos en un contexto diferenciado y de emergencia, como incluso lo denominó en México el Consejo de Salubridad General, establece un marco diferenciado en donde podría establecerse que la autoridad federal es la que tiene que delinear las rutas claras y principales sobre las cuales las entidades federativas actuar y acotar su actuación. Sin embargo, más allá del debate en torno a la legislación, tanto en la Constitución como en las entidades, me parece que este punto en particular, en el caso de México, nos recuerda la importancia que tiene la coordinación dentro de la federación, la importancia de establecer criterios claros en donde los estados tienen obligaciones específicas y la federación puede marcar rutas en donde hay responsabilidades diferenciadas y donde además hay establecidos esquemas de supervisión y de división de poderes que son importantes y que pudiéramos echar mano en momentos como este. El papel legislativo del poder legislativo en esta pandemia me parece que ha estado un poco invisibilizado. No hemos visto mayores, a nivel federal, mayores acciones que nos puedan dar luces de cómo ha actuado para establecer, por ejemplo, medidas o para establecer otro tipo de criterios que pudieran guiar, y ahí nos hace ver que hay un tema pendiente. Y el otro tema que es importante respecto a las facultades, obviamente, es que siempre se atiendan a criterios claros para evitar el uso político en las diferentes reacciones que puedan haber entre diferentes entidades federativas. Creo que es importante considerar eso, pero más allá de establecer si hay facultades o no para emitir ciertos decretos, me parece que entrar a
al debate y al análisis y a la profundidad de fondo de las medidas para saber si éstas atienden a los estándares en derechos humanos, puede ser en este contexto más relevante. Los estándares internacionales son claros, no solamente desde tiempo atrás de la pandemia en establecer cómo deben ser las restricciones. No quiero frenarme en eso, sobre todo cuando ya se desarrolló. Decir solamente que en contexto ya particular de la pandemia, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reiterado que las medidas deben de ser proporcionales siempre al riesgo previsto, necesarias y aplicadas además de forma no discriminatoria. Y que cualquier restricción o suspensión adoptada en este contexto tenga sustento en la mejor evidencia científica. Creo que ese elemento es particularmente relevante en un caso como en el que nos encontramos frente a la COVID. Y además considerar de manera previa a su adopción y durante su implementación los particulares efectos y consecuencias que puede tener frente a los grupos más vulnerables, además de establecer medios idóneos para su control. Creo que estos dos últimos elementos son interesantes al analizar las medidas, de manera tal que al implementarse no generen mayores riesgos o mayores afectaciones a grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres, las personas en situación de calle, las personas migrantes, las personas con alguna discapacidad o las personas que están en situaciones económicas complejas. Por eso los derechos humanos, al permitirnos ver de manera diferenciada a estos grupos en situación de vulnerabilidad, nos permiten tomar medidas que sean mucho más acordes a este contexto. En el caso mexicano han habido diversos ejemplos tanto de decretos, acuerdos e incluso algunas medidas que se han tomado de facto para establecer la obligatoriedad de medidas como el aislamiento o el uso de cubrebocas y en muchos casos sancionando de diferentes niveles su incumplimiento. Desde sanciones administrativas, como en el caso particular de Coahuila, con los filtros sanitarios, o el caso de Michoacán, en donde incluso se llega al supuesto de establecer lugares determinados para el aislamiento obligatorio. Y hay casos mucho más graves en donde lo que ha ocurrido son modificaciones a las leyes penales para establecer que el incumplimiento de las medidas sanitarias sería castigado con cárcel, como las reformas que se dieron al Código Penal en Querétaro, en donde además de reformar una serie de delitos ya existentes, como el peligro de contagio, se establece en particular un delito por incumplimiento a las medidas sanitarias, que abre todavía una preocupación mayor sobre el uso de derecho penal como medida para atender la salud. Como decía, no cabe duda en que la finalidad es legítima, que proteger la salud no solamente es deseable, sino que es la obligación de las autoridades. Sin embargo, no es suficiente decir que la finalidad es legítima o que puede restringirse un derecho para justificar cualquier medida. Por eso es importante analizar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, para así poder analizar si el establecimiento de sanciones es realmente la mejor medida para garantizar que la propagación del virus se detenga y garantizar así el aislamiento como medida que ha sido establecida en todos los países como una medida efectiva. Establecer filtros sanitarios es la mejor medida para frenar la movilidad. ¿Existen otras rutas, otras apuestas que sean más idóneas para alcanzar ese fin? Creo que esas son las preguntas que deben guiar el establecimiento de medidas. Y sobre todo hacerlo bajo el conocimiento de elementos científicos que nos permitan controlar las medidas y además, de acuerdo a lo, como ya decía, conocer la situación en particular de vulnerabilidad de ciertas personas y el elemento social en el que se insertan las medidas. Por ejemplo, conocer casos en donde se vuelve necesario salir y saber si realmente el establecimiento de sanciones administrativas genera una inhibición para estos supuestos. Cuando hay diversos estudios, por ejemplo, en materia penal, que el establecimiento o el agravamiento de penas no necesariamente es la medida que hace que las personas cumplan con las medidas. Por otro lado, por ejemplo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal señaló que se debe evitar una escalada en la intención coercitiva de las medidas tomadas ante la pandemia, pues que eso genera una intención lesiva del uso de la fuerza e incluso no solamente puede generar afectaciones, sino además puede no ser efectiva para garantizar la salud. Por ejemplo, cuando una persona se establece, como en el caso de Michoacán, que se da llevada a un lugar determinado, no solamente se genera una afectación para la persona, sino para los propios elementos de seguridad encargados de la medida que pueden estar en una situación de posible contagio. Y por eso es tan importante considerar medidas que no necesariamente partan de la coercitibilidad, sino quizá considerar también campañas de concientización, de información, que atiendan a criterios científicos y que ayuden además a que las personas puedan realmente tener condiciones para cumplir
con el aislamiento y con las medidas de sana distancia. Como también mencionaba, las medidas es indispensable que cuando se establezcan sean suficientemente claras para saber en qué supuestos, bajo qué características, cuál será el procedimiento que seguirán. Y en eso el derecho penal es muy claro en establecer el principio de taxatividad, pero también en materia administrativa es importante reconocer que la falta de claridad y de predecibilidad de la norma genera ambigüedades en donde se afecta la seguridad jurídica de las personas y propicia violaciones a derechos humanos. Estos espacios grises para la autoridad, muchas veces lo hemos visto en otros casos, son en donde se cometen arbitrariedades, y esos son los que en la mayor posibilidad se debe evitar a través de normas claras que no dejen a duda y que no dejen además a los propios elementos ser los que llenen de contenido a estas normas, para así darle seguridad tanto a los elementos como a las propias personas, a las y los gobernados. En ese punto creo que es muy importante por eso analizar la aplicación de las normas, y es la preocupación que han señalado organizaciones en los estados, como en el caso de Coahuila, a través de la Universidad Iberoamericana, el Programa de Derechos Humanos, junto con quien interpusimos un escrito de amicus curiae en el recurso de la acción de inconstitucionalidad, pero también como organizaciones que tienen una larga lucha de defensa de los derechos humanos, como el Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos Gerardi, o en Jalisco como el CEPAD, son quienes alertaron ante la posibilidad de que las medidas que se estaban implementando serían aplicados por elementos de seguridad que tenían una larga historia de violaciones a derechos humanos. Sin duda, este es un tema de aplicación, no necesariamente de la medida como tal, pero refuerza la importancia en que las medidas sean, por un lado, suficientemente claras, pero también que establezcan controles adecuados para la supervisión y que establezcan medidas específicas para los actores en vulnerabilidad. Conociendo cuáles son las consecuencias que puede generar una aplicación arbitraria, es que las medidas deben de ser muy conscientes en la aplicación de estos supuestos. Por eso, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco fue tan enfática en señalar la importancia de establecer controles internos y externos en toda medida a la que estén sujetas los elementos de seguridad, y me parece que en este contexto de pandemia no es la excepción, para garantizar que a un fin legítimo no permita la generación de otro tipo de violaciones. Lamentablemente, en la realidad hemos visto cómo se han suscitado casos como el de Giovanni López en Jalisco, que aún, de nueva cuenta, aunque sea un problema de aplicación, nos recuerda la importancia que tiene tener medidas adecuadas y además tener regulación adecuada sobre el uso de la fuerza, registro de control de detenciones, otros mecanismos de supervisión, pero como también las medidas, cuando están medidas de salud para atender la pandemia, que están sobre todo enfatizando el uso coercitivo o la penalidad de las acciones, generan un entorno en donde es mucho más propicio que se den estos casos. Hemos visto en medios de comunicación y hemos escuchado, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco señalar que a partir del establecimiento de estas medidas, la Comisión ha recibido 246 quejas hasta mayo. Ha abierto un sinnúmero de expedientes, todavía no tenemos en análisis sobre la violación que se ha dado, pero nos habla de cómo efectivamente se abre o se permite supuestos en donde la arbitrariedad puede generar nuevas violaciones a derechos humanos y no necesariamente atender de la mejor manera la salud de las personas. Lo mismo en Michoacán, donde también se dio un decreto en donde los operativos de la policía de Michoacán en al menos varios de los municipios han derivado en más de 800 cartas de compromiso que se hacen firmar a las personas para que permanezcan en aislamiento, así como arresto de 146 personas. Lo mismo hemos escuchado en el caso de Monclova, con personas detenidas que fueron puestas inmediatamente a libertad, pero que sin duda generó un contexto de permisibilidad y además genera, como ya decía, riesgos para las personas en materia de salud y para las propias autoridades al tener que lidiar de esta manera con el cumplimiento de las medidas. Por último, y respecto a los controles, también decir la importancia que tiene la participación social de organizaciones, de la academia, por eso celebro estos espacios, y además así lo reconoció el propio documento que fue elaborado y en donde fue ponente el magistrado Luis Efrén, al reconocer cómo la participación social a través de amicus y a través de la intervención en las audiencias públicas es relevante para generar una sociedad que esté
analizando las medidas que imparte la autoridad, es necesario para que hayan controles a través de la propia sociedad activa y que esté vigilante de las decisiones de la autoridad, así como también revela la importancia de que existan mecanismos como los organismos autónomos de derechos humanos que ejerzan sus facultades para que los tribunales puedan analizar este tipo de medidas y establecer criterios mucho más claros que eviten la aplicación arbitraria. Creo que eso es de celebrarse y es importante seguir avanzando en esa ruta para que las medidas que se tomen en la pandemia dejen un efecto positivo y dejen de impulsar medidas que vayan de la mano solamente de un enfoque coercitivo, sino atiendan a la importancia de poner a los derechos humanos en el centro y sobre todo de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y que son las que se ven mayor afectadas con estas medidas. Solamente para cerrar en la segunda pregunta, que tiene que ver mucho más con el cierre de fronteras o con la movilidad internacional, decir que sin duda la movilidad global es uno de los temas de preocupación general para los derechos humanos previo a la pandemia y que se ve agravada con mayor razón frente a la pandemia. Las condiciones en las que las personas se movilizan en muchos lugares del mundo y en particular en México, de Centroamérica, para establecerse en México, llegar a Estados Unidos en condiciones completamente adversas, y más a partir de una serie de medidas que han tomado el gobierno de Estados Unidos junto con México, que ha generado de facto que muchas personas se encuentren en situación de calle esperando que sus procesos se resuelvan en Estados Unidos, generan una vulneración mucho más grande para atender la salud de estas personas, pero también recuerda cómo las medidas de movilidad tienen que ser vistas desde un enfoque diferenciado y de no discriminación. En eso también los organismos internacionales me parece que han sido muy claros en establecer cómo el cierre de fronteras, por ejemplo, no tiene que ser discriminatorio y considerar casos particulares, cómo se tiene que atender a la cooperación internacional entre países para generar mejores mecanismos para atender a las personas en situación de vulnerabilidad, y cómo se debe evitar las deportaciones o establecerlas como el último de los recursos solamente cuando hayan condiciones adecuadas de salud para que éstas se desarrollen y cuando además se garantice que los países a donde llegarán las personas no son un riesgo mayor para su vida por contextos de violencia, así como tampoco un contexto de riesgo por condiciones de salud. En eso también desde el Centro PRO, en acompañamiento con otras organizaciones y albergues que están día a día atendiendo a las personas migrantes, pudimos ver cómo personas que se encuentran en situación irregular se encuentran en situación mucho más adversa, y por eso, por ejemplo, interpusimos un amparo indirecto que buscaba generar condiciones de regularización de personas que se les había vencido su estancia en el país con una visa que tenían por razones humanitarias, y el argumento era reconocer no solamente que existían condiciones que habían expulsado a la persona del país, sino que estamos en un contexto particular y extraordinario en donde las medidas se tienen que analizar a través del principio pro persona para establecer las decisiones que generen menores riesgos. De manera acertada, el juez que resolvió esta medida estableció que en lo que se resuelve el amparo, la suspensión, la persona no podía ser deportada porque efectivamente podía estar en riesgo no solamente por las condiciones originales, sino que la COVID generaba un riesgo que debería generar que todas las autoridades en su aplicación de sus obligaciones consideraran si establecerlas o si sus decisiones generarían un mayor impacto. Y me parece que esta es una ruta importante a seguir. Por eso solamente terminaría diciendo que el reto está en cuando pase la pandemia, qué tipo de sociedades queremos construir y qué papel le daremos a los derechos humanos para que sean la ruta que nos permita seguir construyendo sociedades más igualitarias, que distribuya de manera más equitativa las condiciones de atención y que nos permita seguir apostando para que la dignidad de las personas no se encuentre en riesgo por el virus ni por otro tipo de medidas que las restrinja de manera desproporcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Magistrado Luis Efrén. Sí. Adelante, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya si se puede conectar posteriormente Marco, pues lo deja, o sea, pasaría después, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias obviamente a la academia, a su directora, a Naciones Unidas, por la invitación a este seminario en línea para discutir un tema actual, no solamente para el estado de Coahuila, sino es un tema global de
diversas problemáticas que enfrenta la libertad de circulación en tiempos de pandemia. Yo quisiera, es muy poco tiempo y realmente es muy complejo el tema porque hay muchos temas a discutir, quizás nada más apuntar algunas ideas que de una u otra forma me correspondieron discutir en el seno del Tribunal Constitucional Local de Coahuila y que pueden dar pauta en cierta medida a algunas ideas que ya mis colegas han señalado en torno a estas tres preguntas que comentes. Obviamente, por razones de mi función, no puedo pronunciarme así tan tajante de algunos temas porque pueden inclusive ser parte de algunos asuntos que pueda llegar a conocer posteriormente, pero digamos que bajo el principio de las reglas de Bangalore voy a nada más a precisar los datos que tiene la sentencia, los criterios y pues ustedes asuman sus conclusiones con base en estas premisas, ¿no? A ver, primero, sobre si es legítimo o no restringir la libertad de circulación, creo que ese no es el debate más fino, tiene que ver cuándo, cómo, por qué y en qué circunstancias. O sea, en la sentencia que emitimos, me parece que queda constatado el derecho nacional, el derecho internacional, en donde es suficientemente claro que la salud pública es un límite ex ante incluso para la libertad de circulación. Y eso, aunque la noción actual de la pandemia es una circunstancia actual, inédita que estamos viviendo, realmente los límites a la libertad de circulación por causas de epidemia pues son de larga data, ¿no? Tan solo pensemos en la época medieval y desde la época medieval, el constitucionalismo ilustrado, pues por eso desde esas fechas hay normas muy claras en donde se establece que la salud pública es un límite a la libertad de circulación. O sea, es un tema, digamos, viejo en ese sentido, ¿no? Creo que lo contemporáneo tiene que ver en qué casos, en qué condiciones, en qué contextos y bajo qué circunstancias es legítimo limitar una libertad de circulación en ese sentido. Y ahí hay varias variables que nada más apunto. Comentaba Sofía, a ver, un problema inicial es la competencia, ¿no? Es un problema sustancial, ¿por qué? Porque dependiendo del estado de limitación, es el órgano competente que puede limitar o no un derecho de circulación. Si es un estado de excepción que requiere sus condiciones constitucionales, pues solamente es el competente del Congreso de la Unión a petición del presidente de la República. Si es en el ámbito local la facultad extraordinaria de dar poderes extraordinarios para enfrentar una naturaleza de riesgo grave en el ámbito local, pues no es el Ejecutivo, sino es el Congreso local. Pero si son con facultades ordinarias, como se puede enfrentar las medidas de limitación, pues son los órganos ordinarios que las leyes secundarias establezcan. Entonces, creo que ese tema de la competencia no nada más es ver quién en general la ley establece en general que se puede limitar, sino más bien qué órgano competente según el estado de excepción, de limitación, va a ser el competente para limitar una libre circulación. En el caso que nos tocó juzgar, se trataba de un decreto administrativo que implicaba regular una medida extraordinaria que ordenó el Consejo General de Salubridad para limitar la movilidad. Es decir, había una instrucción de un órgano constitucional competente, como es el Consejo General de Salubridad, un decreto específico que señalaba un contexto de epidemia por causa grave y una instrucción a las entidades federativas de establecer restricciones de movilidad con base en los criterios que la federación iba a emitir. Es decir, con base en nuestro federalismo sanitario, había esa medida de carácter extraordinario. El problema que enfrentamos nosotros es que no teníamos como ámbito local los criterios que la federación se había precisado en su decreto para hacer la reducción de movilidad. Y ahí la cuestión era si una entidad local
como autoridad de salud, conforme a la ley general, tenía o no facultades para emitir o establecer o implementar estos mecanismos de reducción de movilidad, aunque no existieran esos criterios. La solución fue que, con base en un principio federalista, que además en el ámbito europeo se desarrolla bajo el principio de subsidiariedad, pues se sostuvo la idea de que cuando la federación establezca obligaciones a las entidades en materia de salubridad de carácter extraordinario, pero no emita esos criterios, pero existan riesgos del contexto local que de una u otra forma requiere atender la situación de la facultad respectiva, pues bajo ese principio es competente el órgano local. Se puede discutir, se puede plantear obviamente los pros y los contras, pero digamos ese es el criterio fundamental que se sostuvo. Y así creo que no solamente en materia de competencia, sino también en diversas materias relacionadas con la publicidad del decreto, con las medidas de transitoriedad, con las medidas de igualdad y no discriminación, que por ejemplo planteaban mis colegas anteriores, con el principio de objetividad de la ley, del decreto. O sea, nosotros adoptamos, por ejemplo, el criterio de la evidencia científica disponible que la Organización Mundial de la Salud desarrolla para tomar este tipo de medidas, porque, como bien decía Verónica, todavía la ciencia no nos da todavía, digamos, datos certeros de si tales medidas eran eficaces, adecuadas o no para prevenir este tipo de situaciones. Pero bueno, hay este criterio de evidencia científica disponible, la predecibilidad del decreto, lo que comentaba también es sobre el uso razonable de la fuerza pública, o sea, y bueno, esto se relaciona un poco con el tema que... ¿Sí me escucho? Sí, sí lo escucho. Sí, es que como no se me paró la... Bueno, entonces comentaba que el tema, por ejemplo, del uso razonable de la fuerza pública es muy importante por lo que se comentaba en el sentido de que un decreto tiene que tener claro cómo se puede usar la fuerza pública respecto de hacer coercible o no una situación de esta naturaleza, y obviamente el principio de sanciones no excesivas o sanciones que de una u otra forma sean desproporcionales en ese sentido. Entonces, la legalidad proporcional es más compleja que solamente ver que la ley dice que por interés público se puede, digamos, restringir una libertad, sino que se tiene que establecer todos los criterios sustanciales que la ley debe de tener para que sea predecible, cierta y obviamente una aplicación proporcional, y que esos son, digamos, los temas a discutir de manera más específica para efecto de determinar cuándo una medida de esta naturaleza es o no constitucional. En la sentencia que de una u otra forma se planteó por parte del Tribunal Constitucional, ahí por lo menos se trató de motivar con un mayor ejercicio de escrutinio estricto todas estas consideraciones, y obviamente pueden ser objeto de discusión y son parte, digamos, de la deliberación que tenemos que seguir discutiendo. Ahora, sobre la pregunta que se comentas en el sentido de que si con base en las medidas que se pueden limitar la libertad de circulación, es válido arrestar a una persona. No voy a pronunciarme porque puede ser un caso que me puede llegar y obviamente estaría prejuzgando de manera indebida, pero hay algunos criterios que ya asumimos como Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el caso concreto que asumimos nosotros tuvo la ventaja de que por lo menos el Ejecutivo del Estado, en ejercicio de su facultad sancionadora, no estableció el arresto como una medida para poder imponer coerción sobre el incumplimiento del decreto. Entonces, digamos que es relativamente sencillo contestar, decir, pues no se vale el arresto con base en el decreto, sencillamente porque la autoridad no autoriza esa medida para hacer cumplir
su decreto limitatorio, ¿no? Sin embargo, nosotros en la sentencia hicimos ver, por ejemplo, que todos los criterios que Naciones Unidas y los estándares internacionales establecen para el uso racional de la fuerza, para hacer uso de la fuerza legítima, pues son medidas que en ejercicio de una aplicación de un decreto de esta naturaleza deberían de asumir como una obligación positiva para evitar ejercicios arbitrarios, obviamente, de usos excesivos de la fuerza pública, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros en Coahuila y en ese contexto de la sentencia hemos visto, por ejemplo, protestas, ¿no? Un fin de semana antes de que se resolvió el asunto, hubo una protesta, por ejemplo, de madres familiares de personas desaparecidas en Torreón, que lo hicieron en una plaza pública con sana distancia, ¿no? Y no hubo ninguna restricción, ¿no? Luego, ese mismo día, el domingo previo, si no mal recuerdo, a la resolución, hubo una protesta relacionada con una caravana también de madres desaparecidas por el 10 de mayo de las personas desaparecidas que estaban, digamos, haciendo notar este tema. Y fue una protesta que se hizo en caravana con vehículo. Estos casos son interesantes porque, por ejemplo, en España se prohibieron las protestas en carros, ¿no? El caso del sindicato que de una u otra forma no se permitió por razones de orden público. Después, obviamente, aquí en Saltillo hemos visto diversos actos, como protestas de personas de gimnasios que quieren que ya se reactive, o personas que de una u otra forma están planteando otro tipo de ejercicio. Con base en el decreto, hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha aplicado la fuerza pública para contener una limitación abusiva de la circulación. Obviamente, nosotros asumimos el criterio de que con base en la tutela judicial efectiva podemos conocer de incidentes de ejecución en donde si hay situaciones que con base en nuestros propios criterios implican una violación a esos criterios de la sentencia, no se necesita hacer una nueva demanda, sino se necesita hacer un incidente de ejecución para revisar en un determinado momento si eso puede ser proporcional o no en función de la aplicación de ese decreto, ¿no? Entonces, un poco en esa segunda cuestión, creo que es interesante los criterios que el Tribunal Constitucional asumió en ese sentido, y los asumió fundamentalmente porque en la construcción del amicus que se convocó para la deliberación social o pública del asunto, había una obvia preocupación de muchas organizaciones sociales de que, aunque sostenían que era válido restringir la libertad por razones de salud pública, porque eso está en la ley, está en la Constitución, etcétera, tenían estas preocupaciones de detenciones arbitrarias, de abusos de la autoridad o de situaciones de multas o situaciones excesivas, ¿no? Inclusive un amicus propuso la idea de establecer procedimientos dentro del propio Tribunal Constitucional para conocer casos futuros, ¿no? Con base en estas ideas que se deliberaron, entonces se estableció un apartado de tutela judicial efectiva de la sentencia para conocer ese tipo de situaciones, porque recordemos que en la técnica del control, pues nosotros estábamos asumiendo solamente la revisión de la constitucionalidad abstracta, aunque podíamos desarrollar algunos criterios que precisaran esta circunstancia, pero ya la aplicación concreta pues puede ser objeto de ciertos casos que en un determinado momento podemos examinar. Entonces, en relación a esta segunda cuestión, creo que es importante mirar la sentencia, mirar los casos que se puedan presentar en el Estado, obviamente, y el ombudsman local, junto con la ciudadanía, pueden integrar, digamos, incidentes de ejecución para revisar en el caso concreto cómo se puede abusar o no de estos criterios que en un determinado momento no estarían amparados por la constitucionalidad abstracta del decreto, pero sí quizás por una aplicación indebida de los diversos criterios o estándares de uso racional de la fuerza, ¿no? Y en tercer lugar, sobre el tema del mecanismo internacional, y ese es un buen ejemplo. Obviamente también no me puedo pronunciar porque quizás hay un caso concreto
y tengo que examinarlo como juez, ¿no? Pero en la sentencia, y a eso sí me puedo referir, hay un buen ejemplo de cómo un caso implica la facultad federal y cómo un caso de estos ámbitos federales que implican el cierre de fronteras, por ejemplo, implica una incompetencia local, ¿no? Cuando se estaba dando el proceso del juicio, bueno, unas semanas antes, los gobernadores regionalmente habían planteado la idea de cerrar las fronteras. No sé si recuerdan que en esa época, bueno, estoy hablando de épocas y pasó hace 2, 3 semanas, ¿no? Pero en estos meses se planteó la idea de que no vinieran los, ¿cómo se llama? Era la época de Semana Santa, pero bueno, se le identifica a nuestros paisanos, ¿no? O sea, que no vinieran de Estados Unidos, porque en Estados Unidos había, digamos, este brote, estaba justamente el mayor brote en Estados Unidos, y los gobernadores fronterizos dijeron, se cierran las fronteras, ¿no? Y la pregunta ahí que se hacía es, bueno, ¿y los gobernadores tienen competencia para cerrar fronteras? Pues no, no tienen competencia. Eso le corresponde a la federación. Y si hubiera una medida de riesgo grave que implicara cerrar fronteras, pues le corresponde, y se dijo en la sentencia, pues a un estado de excepción previsto en el artículo 29 constitucional, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo unos gobernadores, por más interés que tengan de proteger a su población, justa o no, no voy a valorar eso, no tienen competencia para emitir un acto de esa naturaleza. Y entonces no pueden restringir la movilidad de los paisanos que de una u otra forma crucen la frontera, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de cómo hay situaciones que por más que gobernadores quieran realizar, pues no tienen competencia para ello. Y ese caso implica cómo en un determinado momento esas competencias, si se requiriesen unas medidas extraordinarias como un caso de excepción, pues implicaría por un lado un estado de excepción conforme al artículo 29 o de manera discutible el estado de emergencia previsto en el artículo 76 que el Consejo General de Salubridad puede emitir. Pero eso le corresponde ya a otras entidades y no a un ámbito local resolver. En suma, yo lo que plantearía sería para el ámbito local es si es legítimo restringir la libertad de circulación en contextos de una epidemia, pero siempre y cuando se haga bajo ciertos argumentos que justifiquen, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con las medidas adoptadas, una estricta proporcionalidad que justifique prácticamente no nada más los 3 criterios tradicionales que se tienen para que una medida sea proporcional, que es idoneidad, necesariedad o estricta proporcionalidad. Creo que hay que ir más allá y hay que revisar la competencia, hay que revisar el trato igualitario, hay que revisar el uso no excesivo de las medidas, hay que revisar la objetividad de las medidas, hay que revisar todo un sinnúmero de, digamos, categorías de legalidad proporcional que son las que pueden llegar a determinar si eso es válido o no. Y en esa perspectiva, por lo menos en la acción de constitucionalidad, y se puede discutir, porque pues, al final de cuentas eso es parte de una justicia abierta que someta al escrutinio público sus decisiones, existe la posibilidad, con base en este precedente, de que los casos que en aplicación de ese decreto generen, digamos, un ejercicio arbitrario del poder público, pues existe la posibilidad de ir en ejecución de sentencia para revisar cómo se pueden testear, digamos, los criterios que se asumieron y resolver asuntos como, por ejemplo, veía en Rumanía que se dictaron más de 3,000 multas, ¿no? Entonces hay la necesidad de hacer 3,000 juicios, ¿no? Y a lo mejor con el precedente que nosotros asumimos, podemos fijar un criterio homologado para esos aspectos,
fijar en qué medida, si una sanción es excesiva, no sé, una multa, los parámetros para establecerlo, y eso puede resolver, obviamente, con mayor claridad en términos de precedente, pues esos 3.000 asuntos por una multa excesiva, ¿no? Y así pueden haber muchos casos, que obviamente les invito a leer la sentencia, que puede generar, digamos, una posible inejecución de, una tutela judicial de ejecución de sentencia por indebida aplicación de los criterios que se asumieron en ese sentido. En suma, obviamente es muy complejo, he tratado de sintetizar nada más las bases generales, pero creo que lo importante es entender que no con una sentencia se va a resolver los problemas. O sea, yo siempre he dicho, una sentencia es, al final de cuentas, digamos, un precedente que permite orientar las decisiones de las autoridades, y que lo más importante es que la ciudadanía, que la academia, que los actores, los ombudsman, los encargados de vigilar la protección de los derechos humanos, vean cómo estos criterios pueden ser útiles para prevenir, para sancionar y obviamente para erradicar el abuso de una aplicación, digamos, desproporcional de los límites de la libertad de circulación en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias, magistrado. Doctor Marco Olivetti, no sé si ya nos está escuchando. Yo escuché, no sé si me entienden, sin embargo. ¿Me entienden? Sí. Porque yo antes hablé por más o menos 10, 12 minutos creyendo que me estaban escuchando y después descubrí que no había sido así, que no se me recibía. De todas maneras, a ese punto quizá puedo hacer una intervención mucho más reducida de la que había pensado anteriormente. ¿Se entiende mi palabra ahora, claramente? Sí, bien. Entonces, yo hablaría solo de un específico problema. Saliendo de esta afirmación, la libertad de circulación puede ser limitada por razones de salubridad pública. Y aquí el límite es evidente, es evidentemente el de la salud pública. A mi parecer, no se trata de ponderar entre salud individual y libertad de circulación, sino de ver si el límite de la salud pública puede permitir de restringir la libertad de circulación y hasta qué punto. Creo que es necesario subrayar que hay una distinción entre restricción de la libertad de circulación y su anulación, vaciamiento total, que habiendo sido dispuesta por un periodo limitado, sería una forma de suspensión. Entonces, distinguir entre restricción de la libertad de circulación, que es claro que es posible y admisible bajo la Constitución italiana, por cierto, por razones de salud pública, como la de una epidemia, y el caso de una suspensión integral de la libertad de circulación. A mi parecer, esa segunda forma no es permitida por la Constitución italiana, por lo menos, porque no se trata de una simple restricción. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de suspensión de la libertad de circulación? Me refiero al tipo de lockdown previsto en Italia en el decreto ley adoptado en el mes de marzo, que ha previsto una forma de restricción de la libertad de circulación parecida a la del Ahí perdimos el audio del doctor Olivetti. Doctor, ¿nos escucha? Pues ya no estamos escuchando al doctor. Bueno, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas y si se conecta el doctor Olivetti le damos nuevamente unos minutos para su exposición. Tengo aquí algunas preguntas.
Dice a la doctora Verónica, en México no hubo ley para la restricción y suspensión de circulación de derechos y garantías. En su caso, ¿fue legítima la restricción y suspensión de facto de la libertad de circulación y suspensión de actividades no esenciales? ¿Y fue inconstitucional la omisión del legislativo y del ejecutivo al no aplicar el artículo 29 constitucional y violatorio del pacto internacional que usted mencionó? Esa es la pregunta. Adelante, doctora Verónica. Hola, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, no conozco tan a detalle cómo ha sido esta regulación de estado de emergencia en México, pero sí, bueno, destacar que incluso lo que estaba comentando el doctor Olivetti al principio, ¿no? Esta distinción entre restringir derechos o de facto suspenderlos por completo, pues no tendría ningún respaldo constitucional. Él hacía referencia a la Constitución italiana, pero en realidad es que no lo tendría en ninguna constitución de una democracia. Por tanto, hay garantías, tanto por los instrumentos a través de los cuales se llevan a cabo estas limitaciones a la libertad de circulación y de movimiento. Esas medidas pueden ser a través de qué instrumentos o a través también, como también señalaba el magistrado Luis Efrén, sobre el carácter de la competencia de quienes adoptan estas decisiones. Por tanto, pues habría que determinar si se cumplen con esos requisitos para poder establecer estas limitaciones. En muchos casos puede que no se haga a través de una actuación legislativa como tal, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Cataluña, antes de que se decretara el estado de alarma. No hubo una medida, en este caso legislativa, sino que fue una acción por parte de un presidente de una comunidad autónoma, que haciendo un poco la analogía en el caso de México, como si se tratara de un gobernador del estado, pero que esta decisión viene ratificada por un juez. Es decir, cuando se afecta a derechos o a libertades, esta decisión, en este caso de un presidente de la comunidad autónoma, pues ha de estar ratificada por un juez en aras de garantizar precisamente estos derechos y libertades. No sé si esto responde a la cuestión que se plantea. Muchas gracias, doctora. Tengo aquí dos solicitudes de preguntas de Gustavo Zavala y de Carla González Briones. Adelante, Gustavo. Hola, muchas gracias, Rodrigo. Y gracias a todos los ponentes por sus participaciones tan interesantes. Yo quería preguntarles sobre la temporalidad, la importancia de la temporalidad de este tipo de medidas restrictivas. Y lo digo en dos sentidos, ¿no? En dos sentidos opuestos, de hecho, ¿no? Por ejemplo, antes se había hecho la comparación, creo que la hizo la doctora Verónica, ¿no? Una comparación entre las medidas contra el terrorismo, ¿no? Un poco con las medidas, en este caso, contra el virus. Y pues me vino a la mente cómo en algunos estados se ha abusado un poco, ¿no? de esas medidas restrictivas contra el terrorismo, se han extendido, se ha normalizado este tipo de medidas restrictivas, ¿no? Contra un enemigo igualmente invisible, así como un virus, ¿no? Que es invisible. Y Luis Efrén también mencionaba, por ejemplo, la transitoriedad, ¿no? De estas medidas, la importancia de la transitoriedad como un aspecto a tomar en cuenta. Sin embargo, comparándolo con el virus, ¿no? En este caso, el virus que estamos enfrentando, también no sé si habría que analizar en el sentido opuesto, no de que se extienda, sino hacer un análisis ex post facto, ¿no? de las medidas en general como un todo. ¿Qué tan idóneas son las medidas, por ejemplo, el uso de la fuerza o las medidas, digamos, más restrictivas, cuando de repente algunos países abruptamente y de manera extensa relajan las mismas medidas que habían implementado antes, ¿no? Se entiende, como lo dijo la doctora Ana Ilenia, que pues estas medidas tienden a ser más restrictivas cuando son improvisadas, ¿no?
sobre todo también pues, cuando hay incertidumbre, que es otro factor muy importante, incertidumbre de qué es lo que estamos enfrentando y de la efectividad. Pero ¿cómo si cuando ya estamos implementando estas medidas, en lugar de, por ejemplo, hacerlo de manera gradual, algunos países, como lo dije abruptamente, relajan las medidas? ¿Qué tan idóneas entonces son y qué tan efectivas son las, como un todo, ese actuar del Estado? Muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Yo misma? Sí, adelante, Ana. Bueno, en el caso de España, el límite por el que se ha optado es el límite quincenal, ¿no? Que es el que establece la Constitución, el de las 2 semanas. El primer Real Decreto de estado de alarma sale en previsión de 15 días y las prórrogas se han ido haciendo en ese sentido. Ese es el de la temporalidad. Ya finalmente en mayo es cuando se habla del 21 de junio, que es en principio cuando va a finalizar el estado de alarma, y lo que ha sido también muy importante en el caso de España son las fases de desescalada. En nuestro caso hablamos de 4 fases. La fase 0 ha sido la de la preparación de los comienzos de los preparativos. La inicial es cuando en la fase 1 se iniciaron parcialmente algunas actividades. En la intermedia ya se habla de abrir locales con limitación de aforo. Y la fase 3 es ya la fase avanzada, que es en la que nos encontramos ahora mismo en Canarias, que es la flexibilización de la movilidad general. En todo caso, se habla siempre de 2 semanas mínimo de duración de cada una de las fases. La particularidad de España también radica en las comunidades autónomas. En función de la repercusión que ha tenido el virus en cada una de las autonomías, incluso en nuestro caso, en el caso de las islas, las fases de desescalada han sido asimétricas. Por lo tanto, antes le comentaba con los compañeros que el archipiélago canario consta de 8 islas y la isla de la Graciosa, por ejemplo, no ha habido ningún caso. En la isla de La Gomera y del Hierro también fueron muy pocos los casos, por lo tanto fueron los primeros que entraron en fase 1, fueron los primeros que salieron a la calle, que se veían las noticias en un bar, la gente tomando una caña. O sea, era algo impensable para los que estábamos todavía en fase 0. Por lo tanto, el caso de España ha sido una desescalada muy asimétrica, quizá cuestionable también, ¿no? Porque por suerte ha salido bien, pero si hubiera salido mal, ¿en qué supuesto nos encontramos? ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? O no sé, pero creo que por suerte la desescalada ha ido bien y si no, no sé lo que hubiera pasado. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Carla González Briones. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades a las expositoras y al doctor Luis Efrén. En específico, me gustaría saber, bueno, la doctora Sofía hablaba del impacto que tenían estas medidas para los grupos vulnerables. Y en específico, me gustaría saber, estas medidas de restricciones, ¿cómo llegan a tener una perspectiva de género y si hay un impacto diferenciado en la afectación entre hombres y mujeres? Gracias. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Definitivamente las mujeres, por la situación histórica en la que se encuentran de desigualdad estructural, tienen siempre un impacto diferenciado en las medidas que se toman, y tener un enfoque de género siempre ayuda a visibilizar y a tomar medidas que sean acordes a la situación en la que se encuentran. En particular, por ejemplo, en la pandemia, supongo que ha sido similar en otros países, ha habido una importante preocupación por cómo la violencia, por ejemplo, doméstica, se agrava frente a medidas como el aislamiento, y por lo tanto la importancia de que se generen mecanismos de atención y de respuesta y de denuncia efectiva para mujeres que, por cumplir las medidas de aislamiento, puedan estar en una situación de mayor riesgo. Ver estas desigualdades es lo que permite que establecer una medida que aparentemente podría parecer neutral o igualitaria no lo es, y tiene afectaciones a quienes tienen riesgos mayores, como las mujeres. Eso por un lado. Y por otro, respecto al uso de la fuerza, también hay muchos
estándares que evidencian cómo las mujeres muchas veces cuando se encuentran frente a elementos de seguridad tienen un riesgo de sufrir afectaciones de carácter sexual o discriminatorio. Por ejemplo, ahí de nuevo la sentencia del caso de las mujeres de Atenco es muy clara en establecer cómo tienen que haber controles específicos para cuando las fuerzas de seguridad se encuentren frente a mujeres no ocasionen este tipo de violaciones. Desde el Centro PRO hemos acompañado muchos casos de tortura sexual y es una forma agravada de tortura que se manifiesta como una forma de discriminación sexualizada a través de las mujeres. Entonces, sí, definitivamente creo que tanto para las medidas coercitivas o de uso de la fuerza, así como otras medidas como el aislamiento, es importante generar estas diferenciaciones que nos permitan que se tomen medidas específicas que no generen mayor vulneración a las mujeres. Y decir nada más con lo que preguntaba Gustavo, que definitivamente la temporalidad es importante, ya mencionaba en el caso de España, y creo que uno de los principios que debe guiar es que estas medidas son excepcionales por estar en un contexto excepcional y que cuando se agoten esas circunstancias, estas medidas también tendrían que eliminarse, son temporales para atender a una circunstancia determinada que en el momento en el que no estén no tendrían entonces por qué seguir, pues no habría un fin legítimo que las justifique. Muchas gracias, Sofía. Tengo una última pregunta. El doctor Raimundo Gil Rendón pregunta a Sofía de Robina, dice, ¿es constitucional el acuerdo ejecutivo de militarización de la policía en México en plena pandemia? Y si es constitucional la suspensión de derechos de libertad de empresa y del trabajo y la restricción de la libertad de movimiento, pregunta a Sofía de Robina. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que respecto a la restricción de trabajo y movilidad es mucho de lo que ya se ha argumentado y considerando que sí, se pueden limitar estos derechos, el tema está en qué medida y a qué nivel, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro cómo es necesario establecer medidas que puedan limitar derechos como el trabajo, y lo ideal es también contemplar otro tipo de medidas, sobre todo frente a grupos en vulnerabilidad, para que puedan cumplir con estas medidas sin generar más afectaciones por no salir a trabajar, por ejemplo. Y en eso creo que las autoridades tienen un papel importante para generar las políticas públicas adecuadas para cumplir, para que estas medidas no generen mayores afectaciones. Respecto al acuerdo de militarización o el acuerdo que establece la forma en la que se dispondrá de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, que fue emitido a inicios de mayo, diría que desde el Centro PRO consideramos que no es constitucional y que sí agrava un modelo que hemos repetido en diversos momentos, que es un modelo militarizado que no solamente no ha respondido o no ha disminuido la seguridad, sino que ha generado mayores violaciones a los derechos humanos. Sin duda en muchas regiones del país hay contextos que requieren que las Fuerzas Armadas sigan presentes, pero la apuesta debería de ser a cómo avanzar, como han recomendado organismos internacionales, a su retiro paulatino y programático a través del fortalecimiento de las policías civiles y no cada vez más dando elementos para que intervengan las Fuerzas Armadas. El acuerdo deriva de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en particular un acuerdo que establecía que durante los 5 años en donde estarán las Fuerzas Armadas trabajando en tareas de seguridad, se entiende que mientras que se fortalece la Guardia Nacional se podrá disponer de ellas. Sin embargo, los estándares internacionales son muy claros en que esto tiene que ser cumpliendo a principios específicos, es decir, ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y el acuerdo solamente enumera estos principios, pero no establece cómo durante, por ejemplo, estos 4 años será extraordinario su papel, es decir, no establece, por ejemplo, en qué regiones, bajo qué delitos puede actuar. La regulación también está en duda porque la propia ley sobre uso de la fuerza, que ya se mencionó mucho, también la importancia de que regule de manera adecuada en los elementos de seguridad, está impugnada en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, debe ser fiscalizada, es decir, que hayan controles adecuados que la supervisen y que permitan la rendición de cuentas, y subordinada al orden civil, de manera tal que la fuerza civil sea la que establezca el control sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas simplemente la complementen. Estos principios se enuncian en el acuerdo, pero no los desarrolla y por lo tanto no cumple con los estándares en la materia, profundizando que las Fuerzas Armadas sigan teniendo tareas en la seguridad pública que le deberían de corresponder a la autoridad civil.
hay todo un problema en el que no entraré ahora a debate sobre si, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede impugnar un acuerdo. Podemos argumentar desde un sentido amplio que sí podría entender que un acuerdo es impugnable, entendiéndolo como una norma en sentido amplio que genera y que genera o modifica derechos. Sin embargo, hay un debate en puerta que no está necesariamente ya subsanado. Lo que sí es cierto es que refuerza la importancia de que la Corte, cuando analice las acciones de inconstitucionalidad de la Guardia Nacional, tenga un especial rigor al atender que los elementos y las facultades que se le otorgaron tanto a la Guardia Nacional como a las Fuerzas Armadas se encuentren adecuadamente reguladas y no generen mayores afectaciones. Y por eso también la importancia en que hayan controles adecuados, tanto internos como externos, para supervisar los labores no solo de los militares, sino también de las propias policías. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Sofía. Nos escribió el doctor Olivetti que tuvo problemas de conexión. Se disculpa por no poder haber intervenido en esta jornada. Con esto concluimos esta 8ª jornada de Derechos Humanos en tiempos de la pandemia. Agradezco tanto a los participantes como especialmente a quienes nos acompañaron en la ponencia, a Sofía, a Ana Ilenia, a Verónica, al magistrado Luis Efrén. Les agradezco mucho por su participación y también a quienes acompañan tanto en la página de la Academia como en Facebook. Muchísimas gracias y con esto damos por concluido la jornada. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Hasta luego.